Aunque los osos viven en la naturaleza, son oportunistas que siempre buscan comida fácil. Una vez que perciben el olor, su precaución inicial se desvanece y su miedo natural a las personas desaparece, siendo reemplazado por una audacia que puede causar grandes daños a la propiedad e incluso poner en riesgo la vida. Acompáñanos mientras contamos historias de osos grizzly que irrumpen en casas y causan serios daños a las personas. La naturaleza de Alaska era una extensión de belleza, donde pinos vigilaban la tierra nevada cubiertos de gruesos mantos blancos. La familia Thompson había elegido este lugar remoto para su retiro invernal, buscando paz y aislamiento del bullicio de Washington. La cabaña era robusta y estaba construida en esta naturaleza, brindando un escape perfecto del mundo. Una cálida hoguera chisporroteaba en la chimenea de piedra dentro de la cabaña, proyectando un resplandor dorado en las paredes de madera. La familia Thompson había pasado el día disfrutando del paisaje sereno, deslizándose en trineos y haciendo muñecos de nieve, con risas que resonaban en el aire frío. Sarah Thompson era la madre. Preparaba un guiso en la vieja estufa de leña mientras su esposo Jack avivaba el fuego para que durara toda la noche. Sus dos hijos, Emma y Ben, jugaban un juego de mesa en la alfombra frente al hogar. La cabaña irradiaba la sensación de satisfacción que surge de estar rodeado de la naturaleza y de los seres queridos. Afuera, el viento susurraba, pero adentro todo estaba cálido y seguro. De repente, un estruendo rompió la atmósfera de paz y lo que consideraban seguro. La puerta principal se abrió de golpe, enviando astillas por la habitación. Dos enormes osos grizzly entraron en la cabaña, impulsados por el hambre y la curiosidad. Su pelaje estaba cubierto de nieve. La familia quedó con el corazón latiendo desbocado. Sin inmutarse por la presencia humana, los osos comenzaron a causar estragos en la casa. Volcaron muebles, dejando profundos surcos en el suelo de madera con sus poderosas garras. El más grande y agresivo se dirigió a la cocina, atraído por el olor del guiso. Se irguió sobre sus patas traseras, golpeando la estufa y derribando la olla al suelo. El guiso caliente se esparció por el piso y el oso se bajó para lamerlo. La familia Thompson buscó desesperadamente un plan. Jack hizo una señal a Sarah para que tomara a los niños y subiera al desván. Agarró una escoba con la esperanza de usarla como arma improvisada para ganar tiempo. Sarah levantó a Emma y Ben mientras se apresuraba hacia la escalera estrecha que llevaba al desván. Jack se mantuvo firme, blandiendo la escoba, aunque sabía que era un gesto inútil ante esas criaturas tan formidables. Sarah alcanzó el desván y metió a los niños adentro, cerrando rápidamente la puerta detrás de ellos. El desván era pequeño y desordenado, lleno de cajas viejas y cosas olvidadas. Buscó con la mirada algo que pudieran usar para reforzar la puerta. Con la ayuda de Emma y Ben, encontró un baúl pesado y lo arrastró para bloquear la entrada. Se acurrucaron juntos en la penumbra, escuchando el caos que venía de abajo. Mientras tanto, Jack había subido las escaleras tras el segundo oso, más pequeño pero igual de intimidante, que había centrado su atención en él. Se unió a su familia en el desván, sin aliento y tembloroso. Los osos seguían destrozando muebles, con gruñidos que resonaban en toda la cabaña. La familia sabía que debía encontrar la manera de ahuyentar a los osos y sobrevivir hasta que llegara ayuda. Sarah rebuscó en el desván, con manos temblorosas mientras buscaba algo útil. Encontró una vieja linterna de camping y algunas bengalas, restos de aventuras al aire libre anteriores. Le pasó la linterna a Jack, quien la encendió llenando el espacio con una luz tenue pero tranquilizadora. Se dio cuenta de que las bengalas podían servir para asustar a los osos, pero debían tener cuidado de no incendiar la cabaña. Jack tomó una bengala y abrió la puerta del desván lo suficiente para apuntar. Encendió la bengala y la arrojó por las escaleras. La luz brillante y ardiente sorprendió a los osos, que retrocedieron gruñendo en confusión. El oso más grande intentó golpear la bengala, pero el calor lo obligó a retroceder. La bengala chisporroteó y soltó humo, creando una barrera temporal entre los osos y el desván. Sabían que eso no los detendría por mucho tiempo. Necesitaban una solución más duradera. Jack miró alrededor del desván con la mente acelerada. Vio un montón de cuerdas gruesas y una lona vieja. Una idea surgió en su mente. Si creaban una barricada improvisada, podrían atrapar a los osos en la parte inferior de la cabaña. Jack y Sarah ataron las cuerdas al baúl pesado y otros objetos sólidos del desván, creando una red de obstáculos difícil de atravesar para los osos.
Extendieron la lona sobre las cuerdas, haciendo aún más complicado que los osos avanzaran. Era lo mejor que podían hacer con lo que tenían. Las horas pasaron y los ruidos de la furia de los osos se fueron apagando poco a poco. La familia permanecía acurrucada en el desván, con los oídos atentos a cualquier señal de movimiento. No se atrevían a moverse, temiendo que el menor ruido atrajera de nuevo a los osos. La noche se alargó con minutos que parecían horas. Cuando el amanecer empezó a asomar, Jack abrió la puerta con cuidado. La cabaña abajo era un escenario de destrucción total. Los muebles estaban volcados y rotos, y la cocina era un desastre de comida derramada y platos rotos. No había señales de los osos, pero los estragos eran evidentes. Jack y Sarah intercambiaron una mirada de entendimiento silencioso. Habían sobrevivido la noche, pero aún no estaban fuera de peligro. Debían asegurarse de que los osos se hubieran ido de verdad y evaluar los daños en su hogar. Bajaron las escaleras moviéndose con lentitud. Jack fue a la puerta rota y miró afuera. La nieve estaba revuelta, evidencia de la partida de los osos. Escuchó, pero no se oía nada. Se volvió hacia Sarah y confirmó que era seguro bajar. La familia no esperó más y usó la radio para pedir ayuda. La respuesta fue rápida, con el operador asegurándoles que enviarían un equipo de rescate lo antes posible. En minutos un grupo de guardabosques llegó en helicóptero. Su presencia fue un alivio para los Thompson. Los guardabosques evaluaron la situación y felicitaron a la familia por su ingenio. La familia fue llevada al helicóptero y trasladada a un hospital en Anchorage para recibir apoyo psicológico antes de regresar a Washington. Mark siempre había deseado aventura desde su adolescencia. Al ingresar a una universidad en Estados Unidos, tuvo la suerte de conocer amigos con los mismos intereses. Después de semanas de amistad, decidieron que el cañón Black Rock sería su próxima aventura. Atraídos por los relatos de sus impresionantes paisajes y la emoción de explorar la naturaleza indómita, planearon la excursión por meses. Eran 5 amigos. Mark era el líder. Lisa amaba la fotografía. Kevin era el bromista. Leslie mantenía todo en orden. Y Gary, de espíritu aventurero y callado. Salieron alrededor de las 11 de la mañana y llegaron a un claro cerca del río, donde armaron el campamento. El lugar era perfecto, con una vista tranquila del agua y los acantilados. Montaron las carpas, recogieron leña y se prepararon para una noche bajo las estrellas. Mientras comían algo sencillo al caer la noche, conversaron sobre los planes del día siguiente, y Leslie recordó lo importante que era guardar bien la comida para no atraer animales. Uno a uno se retiraron a sus tiendas, arrullados por el río y el susurro de las hojas. Pero no estaban solos. Oculto entre los árboles, un oso grizzly observaba con interés. Era un macho territorial que había olido comida y vigilaba a los intrusos. A medida que avanzaba la noche, su curiosidad se tornó en decisión. Al amanecer, Mark despertó con un sobresalto. Algo no estaba bien. Escuchó con atención y salió de la tienda. El frío mordía su piel. La fogata se había reducido a brasas. Miró alrededor y vio algo alarmante. La tienda de Gary estaba vacía. La alarma lo invadió y llamó a Gary en voz baja, sin respuesta. Los demás salieron preocupados. Se dispersaron buscando en la zona, pero no había rastro de Gary. El corazón de Mark latía desbocado mientras pensaba en las posibles causas, cada una más aterradora que la anterior. ¿Se había perdido o algo peor había pasado? Pronto sus miedos se confirmaron. Cerca del claro hallaron signos de lucha. Tierra removida, ramas rotas y un rastro que se adentraba al bosque. El estómago de Mark se encogió al ver las huellas inconfundibles de un oso. Se miraron aterrados. Un grizzly había tomado a Gary. El miedo dio paso a la determinación. Reunieron sus cosas y siguieron el rastro rápidamente. Avanzaban en silencio, conscientes de que se adentraban en el territorio del oso. Pero no había opción. La vida de Gary dependía de ello. Pasaron horas mientras seguían el rastro, con la tensión aumentando. El terreno se volvía más accidentado y el bosque más denso. Lisa mantenía su cámara lista para capturar pistas. Kevin intentaba bromear sin éxito, y Leslie se centraba en mantener al grupo unido. Mark lideraba, atento a cada detalle. Finalmente llegaron a una roca que daba a un valle oculto. El rastro terminaba allí y abajo vieron al oso rondando la entrada de una cueva. No había señal de Gary, solo pedazos de tela cerca. Se miraron con semblantes serios. Habían hallado la guarida del oso. Debían actuar rápido. El oso estaba agitado.
Su comportamiento se volvía agresivo. Mark ideó un plan y les indicó que se dispersaran para distraer al oso. Recogieron piedras y ramas para hacer ruido y desviar la atención. Lisa estaba lista con la cámara, pero Mark casi la lanza por frustración. Lo primero era salvar a Gary. Al dar la señal, lanzaron las piedras y ramas. El oso rugió furioso, girando hacia el ruido. Kevin y Leslie siguieron lanzando objetos y gritando, manteniendo la atención del animal. Mientras tanto, Mark y Lisa se acercaron a la cueva. Funcionó. El oso se alejó de la cueva. Mark y Lisa entraron. La cueva era fría y húmeda. Al doblar, vieron a Gary inconsciente y herido. Sintieron alivio por hallarlo, pero debían apresurarse. Sin saber cuánto duraría la distracción, Mark levantó a Gary sobre sus hombros y Lisa lideró el regreso. Subieron la ladera con Gary a cuestas y se reunieron con Kevin y Leslie. El oso, dándose cuenta del engaño, rugió y los persiguió. Ellos subieron a tiempo. Las garras arañaron la roca. Rugió mientras ellos huían al bosque. No dejaron de correr hasta estar lejos y seguros. Al detenerse, revisaron a Gary. Despertó con dolor y agradecido. Les contó lo sucedido. Despertó a las 2 para ir al baño y vio movimiento. Antes de huir, el oso lo atacó. Peleó para liberarse, pero las heridas lo dejaron inconsciente. El regreso fue una prueba de resistencia. Avanzaron con Gary herido. Cerca del campamento, encontraron a los guardabosques que los buscaban tras recibir reportes. Aliviados, vieron cómo ayudaban a Gary, llevándolo al hospital para cirugía. La recuperación fue dura, pero agradeció una segunda oportunidad. Los densos bosques del noroeste del Pacífico siempre habían cautivado a Emily. Como fotógrafa de vida silvestre, había viajado por el mundo capturando criaturas majestuosas. El oso espíritu u oso Kermode seguía siendo esquivo. Su rareza y su pelaje blanco lo convertían en un objetivo de fascinación para Emily. Aunque tenía compañeros, ella pasó meses planificando esta expedición en solitario, eligiendo su equipo y estudiando los hábitos del oso espíritu. Emily llegó al borde del bosque, con el sol de la mañana dorando los altos árboles. Sintió la emoción familiar al cargar su mochila, llena de equipo de cámara y provisiones, y adentrarse en la naturaleza. Siguió senderos sinuosos hacia el corazón del bosque, donde se había informado de avistamientos recientes del oso. Su destino era un claro aislado cerca de un arroyo burbujeante, un lugar que había seleccionado cuidadosamente por su ubicación privilegiada. Planeaba instalar trampas de cámara a lo largo del arroyo, esperando captar al oso al beber o pescar. Tras horas de caminata, llegó al claro. Era un lugar sereno, con la luz filtrándose a través del dosel y bailando sobre la superficie del arroyo. Emily dejó su mochila y comenzó a trabajar, colocando con precisión las cámaras en el borde del agua. Ajustó las configuraciones para asegurar imágenes de alta calidad incluso con poca luz. Con el paso del día, un cambio sutil en el ambiente llamó su atención. El bosque, antes lleno de vida, se volvió inquietantemente silencioso. Los instintos de Emily, afinados por años en la naturaleza, le indicaron que algo andaba mal. Escudriñó los árboles en busca de movimiento. Al principio no vio nada, pero luego distinguió una figura enorme moviéndose entre los arbustos. Un oso grizzly, más grande que cualquiera que hubiera visto, la estaba acechando. Sus movimientos eran lentos y deliberados, con una mirada intensa que le heló la sangre. Emily sabía que debía mantener la calma y pensar rápido. El pánico solo empeoraría la situación. Recordó su entrenamiento y los años dedicados a estudiar el comportamiento animal. Se levantó despacio, evitando movimientos bruscos que pudieran provocar al oso. Comenzó a retroceder, manteniendo la vista en el oso y avanzando con paso firme, sin perder de vista el camino. El oso la seguía con la mirada fija. Emily pensaba rápidamente en un plan. Correr no era opción, solo incitaría al oso. Se enfocó en crear una barrera entre ellos. Mientras avanzaba, vio un grupo de grandes rocas delante, un posible refugio donde podría ganar altura y ahuyentar al oso. Al llegar a las rocas, subió escalando. El oso se detuvo en la base, mirándola con curiosidad y frustración. Desde esa altura, Emily pudo apreciar mejor el tamaño y la fuerza del animal. Sabía que quedarse en las rocas no era una solución a largo plazo. El oso podría perder el interés, pero no podía depender de eso. Necesitaba hallar una forma de ponerse a salvo. Recordó el spray para osos en su mochila, una medida de último recurso que esperaba no tener que usar. Lo sacó y lo roció hacia el depredador.
El spray provocó una sensación de ardor intenso que mantuvo al oso alejado por un tiempo. Emily aprovechó el momento para bajar por el otro lado de las rocas y adentrarse en los matorrales. Al llegar a su cámara, la recuperó sin revisar si había captado al oso espíritu y se dirigió apresurada hacia la civilización. Minutos después llegó al borde del bosque, donde su equipo la esperaba en un helicóptero. La ayudaron a bordo, asegurándose de que estaba sana y salva. Mientras el helicóptero despegaba, Emily miró el bosque abajo. El arroyo serpenteante, los altos árboles y la cresta distante se fundían en una mezcla de verde y dorado. Sintió una mezcla de gratitud y asombro por el poder y la belleza de la naturaleza. Su aventura había sido desafiante, pero también había sido un testimonio de su resistencia y fortaleza. En el verano de 1993, la familia James emprendió unas vacaciones muy esperadas. El padre Tom había sido piloto por más de 20 años y su amor por volar era algo que deseaba compartir con su familia. El plan era hacer un vuelo panorámico sobre el norte de Canadá y luego acampar durante una semana en un albergue remoto. Estaban su esposa Anne, su hijo adolescente Jake y su hija Lily de 9 años. Despegaron de una pequeña pista al amanecer. La familia admiraba la belleza mientras la avioneta volaba sobre la vasta extensión de bosques y lagos. Tom señalaba puntos de referencia, su voz sonando por el intercomunicador, mientras Anne tomaba fotos y Jake y Lily miraban fascinados por la ventana. Al adentrarse en la naturaleza, el clima cambió. Nubes oscuras aparecieron en el horizonte y pronto la avioneta quedó atrapada en una tormenta. Tom luchó por mantener el control, enfrentando la furia de la naturaleza. Los relámpagos iluminaban el cielo y la turbulencia sacudía la aeronave. El avión cayó entre los árboles. Las alas se rompieron como ramas y al final se estrelló en el suelo con un golpe estremecedor. Todo quedó en silencio y oscuridad para la familia James. Tom fue el primero en recuperar la conciencia. Su cabeza latía de dolor y sentía una punzada en el costado, pero estaba vivo. Verificó a su familia. Anne estaba inconsciente, respirando con un corte en la frente. Jake se movía quejándose de dolor y Lily estaba ilesa. Tom priorizó sacarlos del fuselaje antes de que pudiera incendiarse. Con cuidado desabrochó a su familia y los llevó a un lugar seguro. Estaban en un denso bosque con los árboles bloqueando la vista al cielo. El avión era un amasijo de metal, con sus suministros esparcidos y dañados. Tom evaluó la situación. Estaban a kilómetros de la civilización y la radio estaba rota. La tormenta había pasado, pero dejó frío en el aire y un silencio opresivo. Tom se puso a trabajar, priorizando sus necesidades. Encendió una fogata para mantenerse calientes y enviar señales de auxilio. Atendió la herida de Anne con un botiquín de primeros auxilios del avión y revisó a Jake en busca de lesiones graves. Sorprendentemente, todos tenían heridas menores. Con los días, la familia estableció una rutina de supervivencia. Tom y Jake recogían lo que podían de los restos, mientras Anne y Lily juntaban leña y organizaban un campamento improvisado. Sus provisiones eran limitadas, así que racionaban la comida y complementaban con lo que encontraban en el bosque. Pese a sus esfuerzos, la sensación de aislamiento crecía. El bosque denso se sentía opresivo y la esperanza de un rescate rápido se desvanecía con el paso del tiempo. Una noche, mientras la familia estaba alrededor de la fogata, un rugido lejano retumbó en el bosque. Tom supo al instante lo que era: un oso grizzly. Había visto osos antes, pero nunca en circunstancias tan extremas. Saber que no estaban solos y que un depredador habitaba en la isla añadía una nueva capa de terror. Pronto confirmaron la presencia del oso. A la mañana siguiente hallaron huellas alrededor del campamento y los restos de sus víveres destrozados. El oso era enorme, sus huellas profundas y anchas. Tom sabía que debían ser cautelosos. Fortificó el campamento con ramas y cualquier escombro que encontró. Los ataques del oso se hicieron más frecuentes. Era un perseguidor incansable, guiado por el hambre y su instinto territorial. La familia tuvo que cambiar de campamento varias veces, buscando nuevas formas de protegerse. La experiencia de Tom como piloto y entusiasta de supervivencia fue crucial, pero hasta él llegó al límite. Una noche atacó directamente el campamento. Rompió las barreras rápidamente, su silueta enorme iluminada por la fogata. La familia trepó a un árbol, subiendo a las ramas más altas donde el oso no podía llegar.
Desde ahí, vieron con horror cómo el animal destruía lo poco que les quedaba. Tras el ataque, Tom sabía que debían hacer algo drástico. Necesitaban un plan para sobrevivir y pedir ayuda. Decidió usar los restos del avión para construir un refugio más estable y preparar una fogata de señal visible desde el aire. Con la ayuda de Jake, Tom recuperó partes del avión, usando el metal y la tela para crear un refugio resistente. No era mucho, pero les ofrecía protección contra el oso y los elementos. Annie y Lily se concentraron en recoger comida y mantener la fogata encendida. La familia trabajó sin descanso, fortaleciendo sus lazos mientras enfrentaban los desafíos juntos. En la mañana del tercer día, Tom notó un cambio en el aire. Los días se volvían más cálidos y el bosque cobraba vida con los sonidos de pájaros e insectos. Sabía que con el cambio de clima aumentaban las posibilidades de ser vistos por un avión. Intensificó sus esfuerzos para hacer señales, creando fogatas más grandes y usando piezas reflectantes del avión para captar la luz del sol. Su perseverancia dio frutos. Unas horas después, mientras Tom y Jake cuidaban la fogata, escucharon el zumbido distante de un motor. Al principio era apenas audible, pero fue aumentando. Tom sintió que el corazón se le aceleraba mientras buscaba en el cielo. Finalmente vio un avión pequeño volando bajo, sus alas brillando al sol. Tom sacó una bengala de su equipo de emergencia y la disparó al cielo. La bengala roja ascendió dejando un rastro de humo. El avión giró y luego descendió. Tom sintió una ola de alivio y esperanza. La ayuda por fin había llegado. El piloto experimentado en rescates se había unido a la búsqueda de la familia tras su desaparición. Al ver los restos del avión y el improvisado campamento, entendió la magnitud de su odisea. La familia estaba agotada pero feliz. Habían sobrevivido contra todo pronóstico, con su determinación y trabajo en equipo llevándolos a superar los días más oscuros. El piloto llamó por radio a un equipo de rescate y luego un helicóptero los llevó a la seguridad. La familia miró la isla que había sido su prisión. Habían enfrentado lo peor de la naturaleza y salido más fuertes y unidos. La experiencia los cambió, dándoles una apreciación más profunda por la vida y por ellos mismos. La doctora Sarah Collins era una bióloga de vida silvestre dedicada. Se encontraba a la vanguardia de la investigación de osos grizzly en el Parque Nacional Yellowstone en 1996. Durante años estudió con meticulosidad el comportamiento de los animales, enfocándose en sus patrones, hábitos e interacciones con humanos. Su trabajo era impulsado por una profunda pasión por comprender a estas magníficas criaturas y promover la coexistencia entre los osos y los visitantes del parque. Ese verano su equipo logró marcar y tranquilizar a varios osos para su observación, recopilando datos valiosos para ayudar a gestionar la población de osos y reducir los conflictos con humanos. Entre estos osos estaba un gran macho grizzly. Era un ejemplar impresionante con una cicatriz distintiva en el hocico. Sarah sintió una gran satisfacción al marcarlo, esperando aprender más sobre sus movimientos y comportamiento. A medida que el verano avanzaba, comenzaron a llegar informes de actividad inusual de osos. Se reportaban campamentos saqueados y encuentros agresivos en senderos, y los guardabosques estaban en alerta máxima. La preocupación de Sarah aumentó cuando revisó los datos del collar del oso y notó movimientos erráticos. El oso estaba dirigiéndose a zonas de alta actividad humana, un comportamiento muy diferente al registrado antes. Una mañana, mientras Sarah revisaba los últimos informes de incidentes, sintió una sensación de responsabilidad. El oso había sido visto cerca de un popular campamento y había relatos de su comportamiento agresivo. Se había vuelto un oso problemático, un peligro tanto para los humanos como para sí mismo. Sarah sabía que debía actuar antes de que la situación empeorara. Reunió a su equipo y los informó sobre la situación. Necesitaban localizar al oso, entender qué impulsaba su comportamiento y actuar para proteger tanto al oso como al público. Partieron al parque con equipo de rastreo, dardos tranquilizantes y su extenso conocimiento del comportamiento de los osos. La vasta naturaleza de Yellowstone, con sus bosques, montañas y praderas, hacía que rastrear a un oso fuera una tarea desalentadora. Pero la experiencia e intuición de Sarah los guiaron. Ella conocía los hábitos del oso, sus lugares preferidos para alimentarse y las rutas que solía seguir. Tras días de búsqueda lo encontraron.
Estaba en una sección remota del parque, cerca de un río donde solía pescar salmones. Desde lejos, Sarah lo observó con binoculares. Parecía inquieto, sus movimientos eran erráticos e impredecibles. Algo claramente lo afectaba profundamente. Sarah se acercó con cautela, esperando llegar lo suficiente para tranquilizarlo y hacer un examen. Su equipo se dispersó, posicionándose estratégicamente para evitar asustar al oso. Sarah avanzó despacio, su corazón latiendo con fuerza mientras acortaba la distancia. Sabía los riesgos. Un movimiento en falso podría provocar un ataque. Cuando estuvo cerca, el oso levantó su enorme cabeza y la miró. En ese momento Sarah sintió una conexión profunda con el animal. Pudo ver el miedo y la confusión en sus ojos, reflejo de sus propias emociones. Levantó su pistola de tranquilizantes, apuntó con cuidado y disparó. El dardo dio en el blanco y el oso rugió antes de caer en un profundo sueño. Sarah y su equipo se acercaron trabajando con método para evaluar al oso. Descubrieron una herida profunda en su costado, probablemente causada por otro oso. La herida se había infectado, causando un dolor inmenso y alterando su comportamiento. El corazón de Sarah se encogió al ver la magnitud de su sufrimiento. La agresividad del oso era una respuesta al dolor. Después de limpiar y tratar la herida, el equipo le administró antibióticos y le colocó un nuevo collar. Sabían que liberarlo en la naturaleza era la mejor opción, pero necesitaban encontrar un área más aislada, lejos de la actividad humana, donde pudiera recuperarse sin ser una amenaza. Los días que siguieron estuvieron llenos de tensión y determinación. Sarah rastreó de cerca los movimientos del oso, asegurándose de que se recuperara y se adaptara a su nuevo entorno. Comunicaba con los guardabosques y las autoridades, informándoles sobre el progreso del oso y aplicando medidas para minimizar los encuentros con humanos. Pero la condición del oso empeoró. La infección había dañado su cuerpo y le costaba encontrar alimento y refugio. Sarah observó impotente cómo la salud se deterioraba, sabiendo que su supervivencia dependía de más que una intervención médica. Una noche fatídica recibió una llamada de emergencia de los guardabosques, informando que un grupo de excursionistas había encontrado al oso cerca de su campamento. El oso se había vuelto agresivo, cargando contra ellos y causando pánico. Los excursionistas lograron escapar ilesos. Sarah sabía que debía actuar rápido para evitar una tragedia. Ella y su equipo partieron siguiendo las indicaciones de los excursionistas hacia el campamento. Con su equipo en una posición segura, Sarah avanzó lentamente con su pistola de tranquilizantes lista. Invocó toda su experiencia y entrenamiento, enfocando su mente en la tarea. El oso se giró para mirarla, con los ojos llenos de dolor y desafío. Sarah pudo ver el impacto de la infección. El imponente cuerpo del oso estaba ahora débil y demacrado. Sarah apuntó su pistola de tranquilizantes, con las manos firmes a pesar de la adrenalina corriendo por sus venas. Disparó y el dardo alcanzó su objetivo. El oso tambaleó y cayó al suelo. Sarah corrió hacia él seguida de cerca por su equipo, listo para prestar ayuda. Sarah sintió una profunda responsabilidad mientras trabajaban para estabilizar al oso. Había dedicado su vida a entender y proteger a estas criaturas, y ahora enfrentaba una decisión que pesaba en su corazón. Después de un examen exhaustivo, Sarah tomó la difícil decisión de sacrificarlo. Fue una elección nacida de la compasión, reconociendo que a veces el acto más amable era poner fin al sufrimiento. Administró la inyección con la mano firme al despedirse del oso que se había convertido en símbolo de su vida. En el verano de 1982, el tranquilo pueblo montañés de Silver Creek, en Colorado, fue sacudido por el caos. Sus habitantes eran mineros, madereros y comerciantes. Se enorgullecían de su autosuficiencia y fuertes lazos. Estaban acostumbrados a los desafíos de la vida en las montañas, desde inviernos duros hasta encuentros ocasionales con la fauna. Pero nada los había preparado para la llegada de un enorme y agresivo oso grizzly. El primer indicio de problemas apareció cuando varios animales de granja fueron hallados destrozados, sus cuerpos brutalmente desgarrados. Al principio, los pobladores se mostraron confundidos, atribuyendo los ataques a una manada de lobos o a un puma solitario. Pero las marcas de garras y la magnitud de la destrucción pronto revelaron un depredador más grande.
El miedo se apoderó de la comunidad mientras el oso continuaba su racha destructiva, atacando más ganado e incluso a residentes que tuvieron la mala suerte de cruzarse en su camino. El pánico se extendió cuando las noticias sobre la ferocidad del oso llegaron a todos los rincones del pueblo. Las autoridades locales, lideradas por Ethan Harper, un joven y decidido guardabosques, estaban desbordadas. Aunque con experiencia en manejo de fauna, Ethan nunca había enfrentado a un grizzly de semejante tamaño y agresividad. La situación requería de un experto, y los habitantes recurrieron a la única persona que creían que podía ayudar: Bear Ridge Joe. Era una figura solitaria, viviendo en una cabaña aislada en las montañas. Había sido cazador en el pasado, pero una tragedia lo marcó. Perdió a su familia en un ataque de oso años atrás. Su esposa y sus 2 hijos habían ido de vacaciones al bosque, con la promesa de que Joe los alcanzaría después de un día. Pero cuando llegó a la cabaña, solo encontró sus cuerpos sin vida, mutilados por un oso. Desde entonces se apartó de la sociedad, prefiriendo la soledad del desierto a la compañía de otros. Los pobladores lo respetaban, aunque rara vez lo veían, y muchos creían que tenía un conocimiento especial del terreno y de sus criaturas. Cuando Ethan y un grupo de pobladores lo buscaron, Joe al principio se mostró reacio a involucrarse. Los recuerdos del pasado lo perseguían y la idea de enfrentar a otro grizzly casi lo sobrepasaba. Pero las súplicas desesperadas y el miedo en los ojos de la gente despertaron algo en él. No podía quedarse de brazos cruzados mientras la comunidad que alguna vez llamó hogar era aterrorizada, y aceptó ayudar. Joe y Ethan formaron un equipo inusual. El aspecto curtido y el comportamiento reservado del viejo cazador contrastaban con la energía y determinación del joven guardabosques. Compartían un respeto mutuo y un objetivo común. Comenzaron su misión recopilando toda la información posible sobre los movimientos y hábitos del oso. El conocimiento del terreno y las habilidades de rastreo de Joe fueron invaluables, mientras que el equipo moderno y las técnicas de manejo de vida silvestre de Ethan complementaban los métodos tradicionales de Joe. Atravesaron terrenos implacables, siguiendo el rastro del oso a través de densos bosques, crestas rocosas y ríos de montaña. El calor del verano era sofocante y la amenaza constante de encontrar al oso los mantenía alerta. Llevaban solo lo esencial: rifles, provisiones y una pequeña tienda para refugiarse. El viaje de Ethan y Joe los llevó más allá de la seguridad del pueblo, enfrentándose a acantilados traicioneros, tormentas repentinas y una maleza densa que ralentizaba su avance. Una noche, mientras acampaban junto a un tranquilo lago de montaña, oyeron un rugido lejano que resonó en el valle. Era el oso, más cerca que nunca. El sonido les heló la sangre, recordándoles el peligro que enfrentaban. Sabían que el enfrentamiento final era inminente y se prepararon para lo que venía. A la mañana siguiente reanudaron la búsqueda con urgencia renovada. Los ojos agudos de Joe vieron huellas frescas que subían por una empinada pendiente hacia un matorral denso. Se acercaron con cautela. Al llegar al matorral, el oso salió de repente hacia ellos con una velocidad aterradora. El oso se erguía sobre ellos con músculos que se marcaban bajo su pelaje. Sus ojos reflejaban rabia y su rugido era ensordecedor. Joe y Ethan reaccionaron levantando sus rifles y disparando. Los disparos resonaron, pero el oso no se detuvo. Su piel gruesa absorbió gran parte del impacto. Lanzó un zarpazo poderoso y derribó a Joe. Ethan se mantuvo firme disparando de nuevo, intentando distraer al oso y alejarlo de Joe. El animal giró su atención hacia Ethan y por un momento todo pareció perdido. Pero Joe recuperó su rifle y apuntó. El disparo fue certero, impactando en un punto vital. El oso dejó escapar un último rugido angustioso antes de caer al suelo. El silencio invadió el bosque, solo interrumpido por las respiraciones entrecortadas de Joe y Ethan. El oso yacía inmóvil, su forma masiva finalmente en reposo. Joe y Ethan contemplaron al oso caído. Sus emociones eran una mezcla de alivio, agotamiento y tristeza. La lucha había puesto a prueba su valentía y resistencia, llevándolos al límite. Con la amenaza eliminada, emprendieron el camino de regreso a Silver Creek. El viaje fue lento, sus cuerpos y espíritus cansados por la prueba. Cuando finalmente salieron del bosque, los habitantes los recibieron con vítores y lágrimas.
La sensación de alivio y gratitud era palpable, y la comunidad comenzó a sanar del miedo que la había atenazado tanto tiempo. Joe no se quedó a recibir los elogios. Se alejó en silencio, volviendo a su vida solitaria en las montañas. La caza había abierto viejas heridas y necesitaba más tiempo para encontrar la paz. No obstante, cargaba con un renovado sentido de propósito, sabiendo que había ayudado a proteger a la comunidad que alguna vez fue su hogar. Ethan se convirtió en un héroe local. Su valentía y determinación fueron celebradas y usó la experiencia para abogar por mejores prácticas de manejo de la vida silvestre. Trabajó para educar a los habitantes sobre cómo vivir en armonía con la naturaleza, enfatizando la importancia del respeto y la comprensión hacia las criaturas que compartían su hogar.